Hola mis queridos estudiantes de precálculo, les mando un afectuoso saludo desde la finca. El tema de la clase de hoy es cómo es la gráfica de una función, así que ¡vamos! Hoy vamos a estudiar qué es la gráfica de una función, cómo se hace y otros temas relacionados con eso. Primero, veamos una definición. Si tenemos una función y igual a f de x, entonces la gráfica de f es el conjunto de todos los puntos del plano que son de la forma siguiente: x, f de x. La primera coordenada es x y la segunda coordenada sería f de x. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para graficar la función f de x igual a x al cuadrado menos 3? Bueno, pues pintamos unos hermosos ejes, primero que todo, para tener el plano coordenado. Fíjense que les pongo una sola flecha en el vertical hacia arriba y en el horizontal hacia la derecha, que nos indican esas flechas para dónde crecen los números. El eje horizontal es X, el eje vertical es Y. Bueno, y como me toca graficar f de x igual a y a x al cuadrado menos 3, podría, por una vez, aunque sea, hacer una pequeña tablita en donde aparezcan los valores de x y de y. Y es x al cuadrado menos 3. Y hago una pequeña tablita. Tomo algunos valores para x, como por ejemplo 0, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3. Y calculo la función en esos puntos. ¿Cuánto vale la función en 0? Da menos 3. En 1, 1 al cuadrado, 1 menos 3, menos 2. En 2, 2 al cuadrado, 4 menos 3, 1. En 3, 3 al cuadrado, 9 menos 3, 6. En menos uno al cuadrado, 1 menos 3 menos 2. Y obviamente aquí también va a dar igual por el otro lado, es decir, menos 2 va a dar 4 menos 3, 1, y menos 3, 9 menos 3, 6. Ahora que he hecho esa pequeña tablita, traslado y voy a pintar en rojo en la tabla estos puntos. Entonces, el punto 0 menos 3 pues me queda aquí. Este es el punto 0 en x y menos 3 en y. 1 menos 2, 1 menos 2 pasa por acá. 2, 1 acá y 3, 6, 3, 6. Por el otro lado, menos 1 menos 2 daría aquí. Menos 2, 1 aquí. Y menos 3, 6, es decir, aquí. Obviamente que si yo calculara para valores intermedios de x, obtendría más y más puntos. En realidad, como ustedes ya lo saben, la gráfica de esa función es esta curva que se llama parábola. ¿Sí? Es una parábola en este caso, parábola. Entonces ya la completo y esa es. Y finalmente pongo con el mismo color que he hecho la gráfica, y igual a x al cuadrado menos 3. Y esta es la gráfica de esa función. Está formada por todos los puntos que tienen x y como coordenada y tienen a f de x. Esa es la parábola. Bueno, veamos un par de ejemplos muy sencillos para continuar con este tema. Hacer la gráfica de y igual a x sobre 4 más 2. En este caso no vamos a hacer una tabla porque no vale la pena, porque sabemos que esa es una recta, ¿cierto? Entonces trazamos unos hermosos ejes que marcamos como X y como Y.
y con otro color diferente a los ejes vamos a trazar esas gráficas. Lo voy a hacer azul. La pendiente de esta recta pues es muy sencilla, es m igual a un cuarto y el corte con el eje y es 2. Entonces ni siquiera tengo que hacer una tablita de valores porque ya sé perfectamente que va a ser pasando por este punto en 2 y con una pendiente de un cuarto, es decir, subo 1 y avanzo 4, o sea, 1 y avanzo 4, 1 y avanzo 4, y por este mismo lado, ya eso lo vimos. Entonces la gráfica de esa función, que es una función lineal de primer grado, es esta. La pinto con su color y le pongo y la marco. Y igual a x cuartos más 2. Esa es la gráfica de esa función. Bueno, otro ejercicio muy sencillo. Hacer la gráfica de y igual a valor absoluto de x. Bueno, ¿qué es valor absoluto de x? Ya lo habíamos dicho en alguna ocasión. Es x, si x es superior o igual a 0, porque si x es un número positivo, entonces ese valor absoluto de x es el mismo número x, y menos x si x es inferior a 0, es decir, si x es un número negativo, le ponemos un signo menos y queda menos, con el menos que tiene, nos queda más. Por ejemplo, si x fuera menos 3, menos 3 daría 3. ¿Cómo es la gráfica de esa función? Bueno, es muy sencillo. Vamos a verla. Aquí está. Ponemos x, ponemos y voy a hacerla en verde. Dice, cuando x es superior o igual a 0, es decir, para todos los puntos que quedan de aquí para allá en el eje x, es y igual a x, que es una función lineal, una línea que tiene pendiente 1 y corte en 0 y queda así, ¿sí? Pasando por este punto. Y para los x que son inferiores a 0, para x inferior a 0, para este lado, es menos x. Es decir, es una recta que tiene pendiente menos 1 y corte con el eje y en 0. Es así. Bueno, eso lo sabíamos. Y esto es y igual a valor absoluto de x. Valor absoluto de x es una función a trozos. A trozos o por pedazos, porque nos dice un pedazo vale x y otro pedazo vale menos x. A trozos. Ahí está la gráfica de esa función. Bueno, ya que vimos funciones a trozos, graficar la función a trozos y igual g de x igual a 3 si x está entre menos 4 y menos 2, x más 2 si x está entre menos 2 y 2, y 4 si x es superior a 2. En este caso hay 3 trozos. Vamos a graficarla. Para eso lo primero que debemos hacer es unos hermosos ejes coordenados x y y. Y luego debemos señalar en el eje x los puntos los puntos importantes en estas condiciones. Ahí hay que tener en cuenta el menos 4 y el menos 2 y el 2. Esos son los puntos importantes en x. Ahora veamos el primer trozo. Nos dice que y es igual a 3 en el caso en que x esté entre menos 4 y 2. Por lo tanto, tenemos que pintar esta parte así
disculpen. En el menos 4 es abierto por esta desigualdad y aquí es cerrado porque aquí es menor o igual. Y esta altura, por supuesto, es 3. Esto es 3. Bien. Ahora, el segundo trozo. X más 2. Y igual a X más 2 es una recta con pendiente 1 y con corte en Y en 2. Es decir, que pasa por este punto 2 y tiene pendiente 1. Ese trozo va desde menos 2 a 2. Es decir, va así, hasta acá. Aquí es abierto, en esta parte es abierto y aquí es cerrado. Finalmente, el último trozo es la constante 4 cuando x es superior a 2. Es decir, de ahí en adelante viene siendo así. ¿Sí? Y esa es la gráfica. Aquí es la altura 4, obviamente. Esa es la gráfica de y igual a g de x. ¿Sí? Muy bien. Tiene tres pedazos. Este, que es cuando vale 3, x más 2, este es el segundo trozo y este es el tercer trozo. Bueno, pasemos a otro ejercicio. Graficar y igual a valor absoluto de x sobre x. Bueno, ustedes saben qué es valor absoluto de x. Valor absoluto de x, ya lo dijimos, vale x si x es superior o igual a 0 y vale menos x si x es inferior a 0. Aplicando esto, esta función que es valor absoluto de x sobre x en realidad es una función a trozos. Cuando x es superior o igual a 0, entonces valor absoluto de x vale lo mismo que x, entonces sería x sobre x, porque reemplazamos valor absoluto de x por x, y esto es igual a 1. ¿Mm? Y cuando x es inferior a 0, entonces valor absoluto de x vale menos x, entonces ponemos menos x dividido por x, que eso es igual a menos 1. Entonces, esta función que nos habían dado, y igual a valor absoluto de x sobre x, en realidad es una función a trozos que vale 1 cuando x es superior a 0 y vale menos 1 cuando x es inferior a 0. Por lo tanto, su gráfica es así. X y Y. ¿Mm? La voy a hacer, digamos, en azul oscuro. Entonces, vale 1 de aquí en adelante con la bolita cerrada acá y vale 0, perdón, y vale menos 1 cuando x es negativo. Esa es la gráfica de y igual a valor absoluto de x sobre x. ¿De acuerdo? Es una función que va constante en menos 1 y al llegar a cuando x es igual a 0 salta hacia arriba y empieza a valer 1. ¿De acuerdo? Bueno, vayamos a otro ejercicio. Esta vez la gráfica está dibujada ahí. Y vamos a tratar un tema interesante que es cuál es el dominio y el rango de una función sabiendo la gráfica, a partir de la gráfica. Bueno, primero empecemos por ver esta función. Es una función que tiene esta forma rara. Miren, baja aquí, tiene tres pedazos en realidad. ¿Sí? Ahora, supongamos que nos dijeran, por decir algo, ¿qué es f de menos 3? Con la gráfica lo podemos saber, por supuesto. Buscamos x igual a menos 3 y vemos en la gráfica que vale 2. Y eso es lo que contestamos. 2. ¿Sí?
que es, por ejemplo, f de 0. F de 0 es cuando x vale 0, aquí vale menos 1. Aquí se ve que vale menos 1. Menos 1. ¿De acuerdo? Y así. Entonces, cuando uno tiene una gráfica, ya puede evaluar la gráfica mirando las coordenadas x y y. Ahora, ¿qué es el dominio de la función? El dominio de la función f, que se escribe dom f como lo vimos en el video anterior, es el conjunto de todos los de los x que están en la función. Es decir, proyecten la gráfica, proyectenla en el eje x. Es como si la aplastáramos. Mire, pongo una mano aquí y otra acá y aplastamos la gráfica roja en el eje x. ¡Pum! ¡Pum! Y nos va a quedar, obviamente, eh, en el eje x, quedaría desde este punto hasta este punto abierto. ¿Sí? Es decir, va de menos 3 hasta este punto que es 2, 4, 6, 8, hasta 8. Así que se ve que el dominio es cerrado en menos 3, abierto en 8. El dominio de una función se ve a partir de la gráfica proyectando la gráfica, aplastando la gráfica en el eje x. Y el rango es lo mismo pero con el eje y. El rango de la función es, ahora hagamos lo siguiente, pongamos una mano a la derecha y una a la izquierda y aplastemos la gráfica roja en el eje y. ¡Pum! Entonces se va a producir que va desde este punto hasta este punto, ambos cerrados en este caso. El punto de abajo pues es 1, 2, menos 3 y el de arriba es 2, 4, 5. ¿Mm? Entonces el rango es desde menos 3 hasta 5, ambos cerrados. Es importante que viendo una gráfica, que en este caso está en rojo, ustedes puedan calcular inmediatamente, solo en mirar, cuál es el dominio y cuál es el rango. El dominio es proyectar la gráfica en el eje X y el rango es proyectar la gráfica en el eje Y. Veamos otros ejemplos. Aquí tengo preparado una gran cantidad de ejes. A ver, pongamos por ejemplo esta gráfica. Esta gráfica ustedes saben muy bien es y igual a x. ¿Sí? ¿Cuál es el dominio de el dominio? El dominio va a ser mmm, todos los números reales, porque si la aplastan en el eje x están todos los números reales y el rango es también todos los números reales. Veamos otro ejemplo. Esta gráfica. Esta gráfica ¿a qué corresponde? Corresponde a la función y igual a 2, la función constante 2. ¿Sí? Aquí queda el número 2. ¿Cuál es el dominio? El dominio es todos los números reales, porque si proyectan esta recta horizontal que es infinita sobre el eje X, pues les da todos los números reales. ¿Y cuál es el rango? El rango es solamente un punto, un conjunto que tiene un único punto, el punto 2. ¿Sí? Bueno, veamos algo interesante. Esta que ya hemos visto. Me imagino que saben cuál es. Y igual valor absoluto de x. Observen cuál es el dominio. El dominio es todos los números reales, si lo proyectan en el eje x. Y el rango, observen que es
desde cero hasta infinito en el eje Y, porque si lo proyectan aquí, ¿sí? Bueno, otros tres ejemplos que podrían ser interesantes. A ver, esta curva, que algunos de ustedes la conocen, es Y igual seno de X, ¿sí? Más adelante vamos a ver esa función. Ustedes saben que lo máximo que sube es hasta uno y lo que baja es hasta -1. Entonces, ¿cuál es el dominio? El dominio de esta función es todos los números reales. ¿Y cuál es el rango? El rango es desde -1 cerrado hasta uno abierto, porque en el eje Y es hasta ahí que cubre esa función. ¿Mm? Otro ejemplo. A ver, esta que se llama una hipérbola. Es así. Hipérbola. Aquí lo pongo. Hipérbola. Y igual 1/X. Bueno, vayan conociendo algunas gráficas, ¿sí? ¿Cuál es el dominio? Observen que el dominio es todos los números reales menos el cero, porque no está definida en cero. Y el rango, si miran cómo se proyecta esta función en el eje Y, es lo mismo, todos los números reales menos el cero. ¿Mm? Finalmente, mi último ejemplo sería esta función. Solo de mirarla ya la deberían reconocer, es así, así nomás. Es Y igual raíz de X. Sí, esa es la gráfica de la función raíz de X. El dominio, pues es desde cero hasta infinito y el rango es también desde cero hasta infinito. Espero que con estos ejemplos ustedes ya estén familiarizándose con cómo se halla el dominio y el rango a partir de una gráfica. El último tema que vamos a ver es lo siguiente, cortes con los ejes. Nos tocaría graficar una función y nos toca encontrar dónde corta la gráfica de esa función a los ejes. Esto está muy sencillo. Primero pinto unos hermosos ejes. X y Y. Y lo que nos piden en este ejercicio va a ser lo siguiente. Esta es una función f de x igual a x al cuadrado menos 2x menos 8. Halle los puntos de corte de esa función con los ejes, con el eje x y con el eje y. Empecemos con el eje x. ¿Cómo hallamos los puntos de corte de esa función con el eje x? ¿Cuál es la ecuación del eje x? Recuerden que la ecuación del eje x es y igual a cero. Esta es y igual a cero, y igual a cero, la ecuación de esa recta. Entonces lo que hacemos es escribir, si y es igual a cero, ¿qué obtenemos? Obtenemos 0 igual a x al cuadrado menos 2x menos 8. Tenemos esa ecuación. Aquí reemplazo a y, que es f de x, lo reemplazo por 0 y obtengo esto. Y ahí que hago, pues factorizo, ¿no? Entonces me queda 0 igual x menos y x más. Y dos numeritos que me sirvan. el, el 4 y el 2. Eso queda perfecto. Así queda factorizado. Por lo tanto, sale que x es igual a menos 4, perdón, a cuatro o x igual a menos 2. Y he encontrado los puntos de corte con el eje x, que son
4, 1, 2, 3, 4 pasa por acá y menos 2 pasa por acá. Ahí está. Ahí está, los marco. 4 y menos 2. La gráfica de esa función tiene que pasar así y se descubre haciendo y igual a 0. Y para los cortes con el eje Y, pues con el eje Y, ¿cuál es la ecuación del eje Y? Recuerden que la ecuación del eje Y es x igual a 0, porque es la ecuación de una recta vertical. Entonces, lo que hacemos es igualamos a x a 0. Igualamos x a 0. Y entonces, ¿qué nos queda? Que y es igual. Y reemplazando en nuestra ecuación queda 0 al cuadrado menos 2 por 0 menos 8. Es decir, que y es igual a menos 8. Y aquí pues pongo 2, 4, 6, 8. Aquí. Tengo que prolongar un poquito el eje Y. ¿Sí? Menos 8. Esos son los puntos de corte de la gráfica de x al cuadrado menos 2x menos 8. ¿Sí? En realidad, aunque eso lo veremos la semana entrante, la gráfica de esta función es así, es una parábola y es así. Eso lo veremos la semana entrante. Y es y igual a x al cuadrado menos 2x menos 8. La semana entrante aprenderemos a graficar eh, una curva como esta. ¿Sí? Pero por el momento ya tenemos un método para hallar los puntos de corte con los ejes. Es igualando a y a 0 y igualando x a 0. Bueno, y eso es todo por el momento. Chao, mijiticos.